Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de tu canal Diego Andrés Ajedrez. Hoy vamos a conocer por primera vez una de las aperturas más agresivas, más arriesgadas y también más antiguas que hay en el ajedrez. Esta apertura tuvo sus orígenes en la pasada época romántica del ajedrez y estamos hablando de la apertura en el gambito aceptado de rey. Y como siempre, este repertorio de aperturas que estamos ampliando en nuestro canal viene y llega gracias a quién? Exacto, a la zona del rey. ¿Quieres conocerla? ¡Comencemos! Muy bien, el gambito de rey. El gambito de rey, aunque es muy amplia, vamos a ir conociendo unas variantes dentro de esta apertura. Este gambito se plantea luego de la siguiente secuencia de jugadas: E4, E5 y peón F4. Ahora bien, ¿cuál es la idea de este gambito de rey, de esta apertura? Muy simple. Como todo gambito, el objetivo no es regalar un peón, quítate esa idea de la cabeza, sino más bien sacrificar un peón a cambio de algún beneficio. En este caso, en esta apertura, el beneficio va a ser dominar el centro del tablero, ya que luego de que las negras juegan E por F4, las blancas van a poder contar con dos peones centrales contra un peón de las negras. Ahora bien, hay que aclarar que las negras, cuando se ven enfrentadas al gambito de rey, pueden, si en caso ellas lo desean, no aceptar este gambito y declinarlo a través de múltiples jugadas. Quizá la más conocida y que estoy seguro que quizá tú ya la has visto en algún momento es el movimiento peón D5, que nos lleva al muy conocido contragambito Falber. Pero tranquilo, tranquila, en esta sesión y en las próximas que vamos a ir desarrollando acerca de esta apertura denominada Gambito de Rey, mm, nuestro objetivo no va a ser aprender las líneas que declinan este gambito, sino más bien aprender primero la línea que lleva el espíritu de esta apertura, y ese es el gambito aceptado. ¿Cómo se plantea el gambito aceptado? Muy sencillo, es E por F4. Ahora, cuando el gambito de rey se acepta, llegamos a una posición en la que se resaltan ciertas características. La primera es obviamente la ventaja de peones centrales que va a tener el blanco con respecto a las negras. Este de acá es un aspecto muy importante, ya que las negras deben manejar esto con cuidado para evitar que las blancas puedan aprovechar el centro móvil al que pueden llegar. Pueden en algún momento colocar sus dos peones en D4 y E4, y luego la amenaza de avanzarlos es importante porque puede empezar a incomodar a los caballos que se han desarrollado o a F6 o a la casilla C6. La segunda característica de esta apertura gambito de rey es la débil diagonal que se ha creado en E1, H4. Esta diagonal que tienen las blancas, que no está tan fuerte, es una característica importante, y muchas de las variantes que vamos a ver en el desarrollo de esta apertura se van a enfocar en aprovechar quizá o en potenciar esa débil diagonal de las blancas. Al mover el peoncito de F, al que muchos conocen como el Facu, esa diagonal puede ser aprovechada a través de qué pieza, exacto, a través de la dama trasladándola a la casilla H4. Ahora, ya que hemos considerado estas dos características, podemos desprender quizá que la mejor alternativa para las blancas es la variante que vamos a ver a continuación en este vídeo, y es la variante caballo F3. Con esta alternativa, con esta variante, se dominan las casillas centrales, es verdad, pero también se controla la casilla H4, que era la casilla en donde podía ingresar la dama negra y generar algún aprieto al bando de las blancas. Tú me dirás, pero Diego Andrés Ajedrez, ¿hay otras alternativas aparte de caballo F3? Claro que sí, por supuesto, pero no las vamos a ver en este momento. Las vamos a ir conforme vayamos avanzando en esta bonita apertura. Ahora bien, habiendo jugado ya el movimiento caballo F3, ¿cómo deben continuar las negras? La idea es muy sencilla. Deben tratar de aprovechar la diagonal débil que ya no está disponible. Pues no, ya no podemos tratar de forzar dama H4 en ningún momento. Así que, ¿qué es lo que queda cuando no podemos aprovechar una debilidad?
pues continuar con el desarrollo de piezas. Quizá por ahí puede salir alguna otra oportunidad. Pero, eso sí, ten mucho cuidado. Por ejemplo, una jugada un poco pasiva que va con el desarrollo de piezas, que puede ser caballo C6, llevaría la partida a una cómoda posición para las blancas, porque luego de D4, ahora se amenaza peón D5 y también se amenaza peón F4. Así que la situación de las negras, aunque no está perdida, obviamente, se empieza a complicar muy rápido en la apertura. Las negras entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Pues deben, en lo posible, evitar desarrollar muy pronto este caballito del flanco de dama. Así que si no pueden desarrollar el caballo del flanco de dama, ¿qué es lo que queda? Tres variantes, y anótalas muy bien. Esas tres variantes son importantísimas para que juegues y entiendas esta apertura denominada gambito de rey. La primera variante es la variante Fischer, que se plantea con la jugada peón D6. La otra es la variante Schalop, que se plantea con caballo F6. Y la última es la variante Becker, que se plantea con la jugada peón H6. Vamos a comentar en este vídeo brevemente cada una de estas variantes para que las tengas muy metidas en la memoria y la puedas entender. Vamos a empezar primero con la variante Fischer, que es con la jugada peón D6. Conforme vayamos viendo las tres variantes, te vas a percatar que por lo menos dos de ellas son muy similares, ya que la idea de las negras en más de una ocasión en esta variante caballo F3 que estamos nosotros conociendo, será defender este peoncito de F4 a través de la jugada peón G5 y más adelante, si es posible, trasladar el peón de G5 a G4 e incomodar ese caballo de F3 que es justamente el que impide que la dama pueda aprovechar esa diagonal débil. Quizá la principal diferencia que debemos resaltar de esta variante Fischer que se plantea con D6 es el control que está ejerciendo sobre el punto de E5. Esa casilla, controlarla, ¿es importante? Sí. ¿Por qué? Te comento, anótalo muy bien, atento, atenta. Sucede que en algunas variantes de este gambito aceptado, ¿de acuerdo? El peón de G, como te comentaba, no solo se va a desplazar a G5, también puede desplazarse a la casilla G4 y amenazar al caballo que está en F3. Si la casilla de E5 está disponible, el caballo blanco podría encontrar un buen punto de operaciones en donde podría incomodar de alguna manera al peoncito de F7. Con este movimiento de la variante Fischer peón D6 se anula esa posibilidad y el caballo, si es que es amenazado en G4, se va a quedar sin casillas a donde retirarse. Un ejemplo, aunque hay más de uno, de esto podría darse en la siguiente secuencia de jugadas. Por ejemplo, D4, G5, caballo C3, G4, y el caballo no puede retirarse de esta casilla. Si se retira a D2, quizá que es la única que tiene disponible, permitiría el ingreso de la dama negra y a la situación se le complica bastante para las blancas. Así que solo le queda al blanco en estas situaciones en las que no puede retirar el caballo a E5 o a G5 y tampoco retirarlo a D2, sacrificar aún más material, realizar un sacrificio aparte del peoncito y tratar, en lo posible, de presionar al bando de las negras. Por ejemplo, luego de alfil por F4 se da el sacrificio, G por F3, dama por F3, y ahora te estarás preguntando, ¿no? Bueno, Diego Andrés Ajedrez, está interesante este sacrificio porque tengo los peones centrales, alfil y caballo y dama desarrollado, por ahí quizá que puedo apuntar al peón de F7, pero no me gusta sacrificar tanto material. Aunque a algunos les puede agradar esta línea, otros pueden rehusarla y no sentirse cómodos con ella. Entonces, no hay forma de evitar esa posición y solo queda ingresar a esta variante en donde es necesario sacrificar una pieza más, pues te cuento que no. No es necesario ingresar a esta variante, sí hay otra forma de enfrentar a esta línea de las negras y esa solución se da variando previamente una jugada. ¿Y cuál es esa? Esta de acá. En vez de jugar peón D4, realizar el movimiento alfil C4. ¿Cuál es la diferencia? Tú me dirás que ahora que el alfil está en C4, puede presionar en la casilla F7 y hay una secuencia de jugadas que va a crear un impacto en la posición. Pero la explicación de esa variante que te quiero mostrar la voy a mencionar en la otra línea. ¿Y cuál es la otra línea? Esta de acá.
alfil C4. Dejamos de lado el peoncito de D4, ya no jugamos D4 y jugamos alfil C4. Si tú quieres evitar esos sacrificios que se pueden dar, esta es la solución. ¿Por qué? Porque luego de alfil C4, la maniobra que te acabo de mostrar de las negras ya no se puede aplicar. Interesante, ¿verdad? Fíjate cómo te la muestro. Luego de G5, ya no se juega caballo C3, tampoco se juega peón D4, no, se juega peón H4. Y ahora las blancas han logrado equilibrar la partida. Tú me dirás, pero ¿por qué digo antes ajedrez si pueden jugar peón G4? Pero después de peón G4, ahora caballo G5 y como las blancas no han jugado peón D4, si hubieran jugado peón D4, ten presente que las negras podrían haber jugado H6 y el caballo tendría que alejarse de esa casilla, y han jugado en vez de D4 alfil C4, con el caballo en G5 apoyado por el peoncito de H4, ya la presión que se ejerce sobre el punto F7 ya es más fuerte. Mira cómo una diferencia en el orden de jugadas puede generar tanto impacto en la posición. Así que luego de caballo G5, caballo H6, justo y necesaria para defender F7, peón D4, ahora sí, alfil G7, alfil por F4, las blancas tienen una cómoda posición en este gambito de rey. Eso es lo que puede suceder y lo que tienes que tener presente, por lo menos de manera muy básica, acerca o respecto de la variante Fischer. Ahora tú dirás, ¿y qué pasa con la variante Shallop, que es caballo F6? Bueno, la segunda alternativa, que es caballo F6, busca defender la casilla de 5, ya no es 5, se va a enfocar en la casilla de 5 y amenazar también al peoncito de E4, tanteando quizá el avance del peón a E5, con lo que las negras van a estar relativamente bien. Y si ahora las blancas juegan caballo C3, pues las negras pueden jugar peón D5 y ya pidiéndole explicaciones al peón central blanco. Finalmente, y con esto terminamos esta variante de caballo F3 dentro del gambito de rey aceptado. Las negras, si juegan la variante Becker, que es peón H6, que recuerda, no te olvides el nombre de las tres, se centra, ya no se va a centrar en controlar la casilla 5, no, ahora se va a centrar en defender el avance del peón a G5 y quitarle de esa manera fuerzas a la maniobra de H4 que acabamos de ver hace un momento. Eso es lo importante, que entiendas esas diferencias que se generan al cambiar el orden de movimientos. Vamos con un ejemplo. Si ahora las blancas juegan peón D4, peón G5 y H4, las negras ahora no están muy preocupadas, porque pueden jugar tranquilamente alfil G7, y si el blanco decide cambiar peones, ahora la torre de H8 puede estar defendida y ser recapturada con alfil. Mira cómo puede variar tanto la posición y esos pequeños detalles que hay cuando tú varías en el uso de una de las tres variantes que hay contra la variante caballo F3 de las blancas en el gambito aceptado de rey. Y con eso llegamos al final de este video introductorio del gambito de rey aceptado, variante caballo F3. Si te ha gustado este video, dale me gusta, activa la campanita, compártelo con todos tus amigos y amigas que les guste el ajedrez y no te olvides de siempre agradecer al club que hace posible que estos vídeos puedan salir y llegar a tus manos, y ese es el club de, exacto, la Zona del Rey. ¡Nos vemos! ¡Chao! Día de Rey.